11 de la mañana con 43 minutos. Llegamos a el último bloque de este Más Positivo de jueves 24 de octubre y tenemos ya la visita de Pablo Contreras, abogado del Centro Jurídico Juris Maule, en la comuna de Talca, con quien vamos a estar abordando dudas sobre lo que es alimentos, pero desde el punto de vista del deudor, en este caso. ¿Cómo está, Pablo? Buen día. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son como las dudas frecuentes que suelen darse por parte, en este caso, de quien debe? Y otro tema que vamos a estar abordando es el cese de los alimentos. Bueno, efectivamente, aquí hay un problema porque, claro, quizá todos podemos, desde un punto de vista a lo mejor social, moral, condenar a los deudores de pensión de alimentos, considerando que son alimentos para los hijos y que en el fondo no pagar implica no cumplir como con esa, podríamos decir, obligación mínima que tiene un padre, porque digamos vulnerar los derechos del claro, niño. porque hay que pensar que ese pago de dinero es como una obligación mínima. De ahí en adelante, en el fondo, es que parten las obligaciones de los padres en cuanto a relacionarse con los hijos, en cuanto a apoyarlos, educarlos, etcétera. Entonces, sin embargo, también es importante tener presente que no necesariamente cuando existe deuda de alimentos hay una responsabilidad del padre que no está pagando. Vamos a ver ciertos casos que son bastante puntuales. Pero vámonos al inicio. La deuda de alimentos, ¿qué es lo que es? Básicamente es una acumulación de dineros que no fueron pagados, y ojo, en la cuenta de alimentos que reguló el tribunal, y que va a hacer que esta persona que tiene que pagar los alimentos, que también culturalmente es el padre, pero también podría ser la madre, si es que el cuidado personal de los niños lo tuviera el papá, que va a tener que pagar, y en el caso de no pagar va a tener que sufrir algunas medidas de apremio que evidentemente va a pedir la otra parte, como pueden ser enviar a la persona al registro de deudores, las órdenes de arresto, suspensión de licencia de conducir y todo lo que trae aparejado también el registro de deudores, el hecho de no poder comprar o vender una propiedad a un vehículo, que no va, por ejemplo, a poder solicitar un crédito, o incluso supongamos que esa persona tuviera, y esto pasaba, una demanda laboral, por ejemplo, y la ganara, no les van a poder pagar ese dinero o se lo van a retener en aquella parte de la deuda de alimentos, entre otras, en realidad, sanciones que hay para las personas que se encuentran en el registro de deudores. Entonces, en el fondo, hay una condena ahí que en realidad es del Estado, en el fondo, hacia la persona que tiene esta deuda para obligarla a pagar. Entonces, hasta ahí parece que tiene todo el sentido. La gente que tiene una deuda de alimentos puede tener algunas soluciones, puede proponer, además de pagar la deuda, evidentemente, pero muchas veces cuando se produce esta deuda muy permanente en el tiempo y los montos son muy altos, es muy probable que la persona, a lo mejor queriendo pagar, ya no va a poder hacerlo dado el nivel de la deuda que tiene. Ahora, ¿qué soluciones hay aquí? Bueno, la primera es proponer un convenio pago. Un convenio pago es básicamente un acuerdo donde yo tomo esta deuda, la reestructuro, la pago en cuota y doy un abono para poder comenzar a saldar esa deuda. Cuando en el fondo este convenio de pago tiene sentido que pueda ser aceptado, supongamos que yo no tengo fondos de FP, que podrían obviamente embargarme en el caso de que yo finalmente no pagase la obligación alimenticia. Y obviamente probablemente la mamá, sabiendo que ya no, este deudor no tiene fondos en la AFP, le revisaron las cuentas bancarias, no tiene dinero en las cuentas, bueno, quizá tiene sentido aceptar un convenio de pago que va a poder proponer el deudor, donde se va a comprometer a pagar estos montos en cuotas. Ahora, si no la paga, dice la ley que las cuotas desaparecen, es decir, el beneficio, supongamos que en el mes de octubre se le acepta que comience a pagar cuotas, no sé, de 150.000 pesos la deuda, supongamos a 30 cuotas porque debía 3 millones de pesos. Y comienza a pagar en el mes de noviembre, no hay problema, llegamos al mes de diciembre y ya no paga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me va a deber 150.000 pesos? No, me va a deber la totalidad de la deuda, porque lo que la ley establece es algo que se llama la cláusula de aceleración. ¿Qué significa esto? Que si yo no pago esa deuda de pensión de alimentos, esa cuota, me van a hacer efectiva toda la deuda que yo tenía. Entonces, en el fondo es un beneficio, pero ese beneficio yo no puedo dejar de cumplir, porque si lo dejo de cumplir, finalmente lo que va a ocurrir es que lo voy a perder. Ya. Entonces, aquí estamos en el escenario normal, una persona que tiene esta deuda de alimentos, pero también ocurre que existen algunas personas que tienen deuda de alimentos, pero en realidad no es que deban. Vamos a ver algunos casos puntuales para ver qué soluciones pueden haber.
Primer caso típico que en realidad ocurre. Tengo una deuda de alimentos, pero en realidad yo pagué. Y pagué todos los meses. Y debo, no sé, 5 millones de pesos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que pagué en otra cuenta. Y esto es un caso tremendamente común. Muchas veces la otra persona les decía, no, ¿sabes qué? Se me perdió la libreta de alimentos, o no tengo acceso a la cuenta, deposítame en la cuenta RUT, o es muy engorroso sacarla, y un montón de situaciones que en el fondo llevaron a que esta persona le pagara en la cuenta RUT, o le pagara en la cuenta corriente, porque a lo mejor era más práctica de utilizar, y la verdad es que finalmente me llega el cálculo de la deuda y resulta que debo 5 millones. Ahora, ¿por qué pasa eso? Dirán algunas personas, si yo ya pagué. Tienen que recordar que lo que regula el tribunal es el pago en una cuenta de alimentos determinada, cuenta que se abre solo para esos efectos. Y esto también es un recordatorio a algunas mamás que les pasa el caso contrario, que han utilizado la cuenta para ahorrar dinero. No lo hagan. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el tribunal al final del día? El tribunal tiene acceso directo a la cuenta del Banco Estado y puede ver todos los depósitos que la persona que hay en esa cuenta. Entonces, ¿qué va a considerar el tribunal? Que todos los depósitos que están en esa cuenta forman parte de los abonos a la pensión alimenticia. Entonces, el tribunal va a calcular todo lo que la persona tendría que haber pagado. Imaginémonos que en un periodo de 10 meses, sacar la cuenta del tribunal, eran 200.000 pesos, tenía que depositarse 2 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto dinero tendría que haber ahí? 2 millones. Saca el cálculo de la cantidad de dinero que se depositó y resulta que hay 0 pesos. Si nos encontramos en esa situación, puede ser, la persona decir, bueno, pero ¿por qué el tribunal no calcula lo que yo sí deposité? Porque el tribunal no tiene idea. Si el tribunal lo que hace es calcular los dineros depositados en esa cuenta de alimentos y no en otra. Entonces, si yo deposité en la cuenta RUT y yo deposité en una cuenta corriente de la mamá, evidentemente no va a aparecer en esa deuda. ¿Y qué es lo que va a hacer el tribunal? Me va a notificar la existencia de esta deuda de 2 millones de pesos. ¿Puedo hacer algo? Bueno, ahí lo vamos a abordar, ¿ya? Y lo mismo pasa al revés, ¿ah? Si la mamá, y estos casos también lamentablemente ocurren, resulta que, no sé, estaba ahorrando un dinero para comprarse algo o para una casa y toma dineros, por ejemplo, de un finiquito o va ahorrando dinero y los deposita en la cuenta de ahorro de la pensión alimenticia, no lo hagan. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el tribunal no tiene cómo saber que ese dinero lo depositaron ustedes. Entonces lo que va a hacer, va a señalar que todos esos dineros forman parte del pago de la pensión alimenticia. O abonos muchas veces abonos. que no se logra como el total en una fecha determinada y suelen... Claro. Suele decir, bueno, te deposito tanto en tal fecha y el resto en otra. No se sabe diferenciar. No hay una diferencia. El tribunal solamente va a calcular todo lo que está depositado. Ahora, ¿quién lo depositó? Eso, desde el punto de vista jurídico, es irrelevante. Salvo que la mamá va a tener que acreditar que esos dineros los depositó ella. Pero ahí nos enfrentamos a un problema, porque si ocurrió, por ejemplo, y me pasó en un caso tiempo atrás, hace 5 años. O hace 6 años y no tengo los comprobantes, lo deposité, no sé, en una caja vecina o lo deposité en el banco, la verdad es que probablemente no va a haber cómo determinar cuál es el origen de ese dinero y probablemente la otra parte va a decir, no, ese dinero lo deposité yo y no va a haber mucho más que reclamar. Un segundo caso es muy común, es me llegó una deuda de pensión alimenticia, pero los niños viven conmigo hace un tiempo. La verdad es que este también es un caso súper común en el cual de repente por circunstancias de la vida los niños, por ejemplo, estaban con la mamá, quien tenía el cuidado personal y a quien tenía que pagarse el alimento, pero resulta que, imaginémonos, porque los niños ya son más grandes, tenían 13, 14 años, quisieron irse a vivir con el papá y esa situación se ha mantenido en el tiempo y este padre, el que hoy día se hace cargo de todos los gastos de este niño o de los niños, les paga el colegio, obviamente la alimentación, les compra la ropa y esto lleva ya varios meses o incluso años sucediendo esto. Y de repente le llega el cálculo de la liquidación de los alimentos y dicen que yo debo 4 o 5 millones de pesos porque esto lleva extendiéndose mucho tiempo. ¿Es correcto esto? Sí, desde el punto de vista jurídico sí, porque el tribunal no tiene cómo saber si ustedes no informaron al tribunal que el cuidado personal actualmente lo tiene el papá, porque muchas veces estas situaciones no son jurídicas, no se regularon por intermedio del tribunal, sino que fueron fruto de acuerdo entre los papás o que los niños tomaron esa decisión y como ya eran grandes se fueron a vivir con el papá y la persona no hizo nada. Ahí vamos a hablar qué es lo que se tendría que haber hecho. Y la tercera, que es también ocurre todo el tiempo, es debo, pero estamos juntos. O debo, pero estuvimos juntos. Algunos dirán, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Ya, imaginémonos una pareja, tienen un hijo, tuvieron una relación por un par de años y se separan por los motivos que sea. Llega
el mes de noviembre del año, no sé, pues 2021, y esta persona, la mamá, demanda que se quedó con el niño, demanda al papá por pensión de alimentos, llevan una mediación, regulan los alimentos, supongamos 250.000 pesos mensuales, y resulta que al mes siguiente, bueno, esto se reguló, fue al tribunal, el tribunal lo aprobó, se abrió la libertad de alimentos, pasó un mes, pasó 2 meses, y volvieron a estar juntos. Mantuvieron una relación hasta ahora, 2024, supongamos hasta agosto del 2024. O sea, pasó noviembre de 2021, agosto de 2024, más de casi 3 años. Y resulta que nuevamente esta pareja se separa. Entonces viene la mamá y dice, ok, tenemos que regular los alimentos. Va, pues supongamos un centro de mediación o va al tribunal. Y le dicen, no, porque usted no tiene que regular alimentos porque usted ya tiene regulados los alimentos. Y a esta persona dice, ya, entonces le voy a pedir al tribunal que calcule la deuda. El tribunal calcula la deuda y obviamente, ¿qué es lo que pasa? El tribunal le calcula la deuda desde el mes que se regularon los alimentos hasta la fecha en que el tribunal hizo el cálculo. Es decir, todo el periodo que las partes sí estaban viviendo juntos. ¿Y por qué? Y nuevamente, porque el tribunal no tiene cómo saber que las partes volvieron y que dejaron sin efecto estos alimentos. Entonces aquí nos vamos a encontrar con situaciones que son tremendamente complejas por varios motivos. Primero porque en el primer caso, que debo la pensión de alimentos, pero en realidad yo le pagué, voy a tener que tener comprobantes para acreditar que efectivamente yo le depositaba esa pensión de alimentos en otra cuenta. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Que puede que muchos de esos comprobantes hoy día ya no los tengan, porque volvemos a lo mismo. Yo puedo haber depositado en una caja vecina, puedo haber pedido a un tercero que hiciera la transferencia o el depósito, puedo haber ido al banco a hacer el depósito y probablemente ya no voy a tener esos comprobantes. Ahora, por otro lado, si yo tuviera esos comprobantes o tuviera parte de esos comprobantes, van a poder hacer algo que se denomina la objeción de la liquidación. ¿Qué es la objeción de la liquidación? Es un acto donde el deudor dice, yo me opongo a este cálculo que hace el tribunal porque, por ejemplo, yo ya pagué esta deuda de alimentos, ¿ya? En el segundo caso, pero obviamente van a tener que tener los comprobantes para acreditar esta situación. Aquí pueden ocurrir varios factores, que el tribunal, en virtud de los documentos que ustedes tengan, ordene eliminar esta deuda propiamente tal. En el segundo caso también puede ocurrir que el tribunal, ante la duda de estos depósitos que estoy reclamando, pida a lo mejor algún informe a alguna entidad bancaria. Les pongo un caso. Supongamos que ustedes depositan o hacen transferencias por su cuenta corriente. Y durante 6 años le depositaron en la cuenta corriente de la mamá. Pero resulta que la página del banco no les da comprobantes por más de 2 años, que esto es una cuestión bastante común. Y todo lo anterior a eso no está. Sin embargo, ustedes le pagaron todos los meses la pensión. Pero ustedes sí van a tener como acreditar que al menos los últimos 2 años sí estaban pagando con estas transferencias porque las van a poder sacar de la plataforma. Entonces, ¿qué pueden pedirle ustedes al tribunal? Que se envíe un oficio al banco, que básicamente el oficio es una comunicación que hace el tribunal a la entidad financiera para que envíe las transferencias que ustedes le han realizado desde su cuenta a la cuenta que ustedes están reclamando que le hice las transferencias. Y ahí el banco está obligado a enviar la información, porque ojo, probablemente ustedes no lo van a poder sacar de la plataforma. Van a ir al banco y le van a decir que necesitan todas las transferencias que hicieron en los últimos 5 o 6 años y el banco les van a decir que no las tienen disponibles. Sin embargo, si ustedes las piden por intermedio del tribunal, yo he pedido incluso algunas de más de 10 años atrás, así que esa información sí les va a llegar. Pero en el segundo caso, donde ustedes dicen, bueno, yo le debo, pero en realidad los niños vivían conmigo. Aquí el asunto de repente es un poquito más complejo, porque pueden ocurrir 2 situaciones distintas. Una, el primer caso en que efectivamente yo haya demandado de cuidado personal, o producto de alguna situación que ocurrió con los niños o con el niño, el tribunal me haya entregado en una medida de protección el cuidado personal proteccional del niño y el niño está hace como 8 meses conmigo y resulta que ahora me llega la deuda de estos 8 meses que el niño estaba conmigo. ¿Qué puedo hacer? Pero también tenemos el siguiente caso en el que en realidad llegamos a un acuerdo con ambos padres, o los niños se vienen a vivir conmigo, la madre finalmente no hizo nada, entonces yo tengo una situación de hecho. En el primer caso el asunto es un poquito más sencillo porque tenemos una regulación donde el tribunal dijo, ok, entreguémosle el cuidado personal al papá o mamá también, que puede ser el caso, y obviamente con ese antecedente ustedes le van a poder pedir al tribunal que elimine todos estos periodos que le están cobrando, porque si tienen el cuidado personal evidentemente están haciendo cargo de las necesidades del niño y no tiene sentido que paguen la pensión de alimentos si la mamá no tiene, en este caso, el cuidado de los niños.
Pero en el segundo caso la situación es un poquito más compleja porque es una situación de hecho. O sea, yo digo que los niños están conmigo, pero no tengo un documento judicial que así lo acredite. Aquí es importante tener claro que no es que no se pueda hacer nada, lo que pasa es que la situación se va a resolver de una manera diferente. Se tiene que objetar nuevamente la deuda de los alimentos que a ustedes les llegó, que es la liquidación, y tienen que señalar que los niños se encuentran viviendo con ustedes. Pero tienen que presentar algún antecedente por escrito para que el tribunal les pueda, en el fondo, creer que lo que ustedes dicen es verdad. Pueden ser conversaciones de WhatsApp, pueden ser imágenes de las redes sociales donde se vean las donde pueden sacarse con fecha, de que por ejemplo el niño está viviendo con ustedes, de celebraciones, etcétera, donde ustedes puedan acreditar que el niño está con ustedes. Obviamente, el tribunal con eso no les va a decir inmediatamente que sí, va a hacer algo que se denomina traslado. El traslado es que la otra parte diga: señora, es verdad lo que está diciendo el papá. Y aquí nos encontramos con dos escenarios. Una persona cooperadora que diga: sí, si es verdad, elimínale esta deuda. O nos podemos encontrar con una persona que lo niegue o que no diga nada. En esos dos últimos escenarios, el tribunal lo más probable, y aquí la recomendación es que ustedes lo soliciten, es que los cite a una audiencia. Y en esa audiencia van a tener que demostrar que efectivamente durante los periodos que se están reclamando, el niño vivía con ustedes si es que no tienen una sentencia, una resolución judicial que sí lo acredite. ¿Cómo se puede probar? Bueno, de la manera quizá más sencilla de todas, por intermedio de testigos que pueden ser familiares o personas cercanas a la familia que en el fondo digan que los niños están viviendo con ustedes, o incluso, dependiendo de la edad de los niños, podrían pedirle al tribunal que los niños comparezcan al tribunal y declaren sobre esta circunstancia. Eso evidentemente va a depender de la edad que los niños tengan, ¿ya? Y el tercer caso, que quizá viene siendo el más complejo: estábamos juntos, nos separamos, regulamos la pensión de alimentos, volvimos a estar juntos, nos separamos e incluso muchos siguen pagando la pensión. Supongamos que se va en agosto y en septiembre empiezan a depositar la pensión. Y pareciera que todo está bien y resulta que llega la liquidación y dicen: no, porque usted debe para atrás. ¿Por qué es más complejo? Porque ya no estamos juntos. La mamá siempre estuvo con los niños y estaba regulada la pensión de alimentos. Entonces, similar al caso anterior, ustedes van a tener que objetar la pensión de alimentos y van a tener que llevar algún documento o imágenes que acrediten que estaban juntos. Típicas situaciones de conversaciones, a lo mejor por redes sociales, publicaciones, WhatsApp, porque si estaban juntos durante ese periodo, seguramente van a quedar conversaciones que hablen de esas circunstancias. Las van a poder acompañar junto con esta objeción de la liquidación y el tribunal seguramente va a hacer lo mismo que el caso anterior, le va a decir a la mamá: diga usted lo que estime pertinente, y a pesar de que ustedes podrán creer que no, muchas veces hay oposición y dicen no es así, o incluso yo he estado en causa donde la otra parte ha sostenido que sí, que vivían juntos, que volvieron, pero él no le aportaba nada y que tiene que pagarle igualmente los alimentos. Entonces obviamente esa va a ser una circunstancia que va a tener que discutirse en esa audiencia, donde ustedes van a tener que llevar testigos, comprobantes de pago, no sé, por ejemplo, del dividendo, del arrendamiento, del pago de la luz y del agua, para demostrar que ustedes cuando estaban juntos pagaban esos gastos, lo cual parece bastante lógico. Es poco probable que a lo mejor esta persona, estando viviendo juntos, una de las personas no haya pagado nada. Hay caso en realidad, pero lo más lógico es que si vivieron 2 años juntos, que esa persona concurría con parte de las obligaciones del hogar, o la totalidad, dependiendo del caso. Pero van a tener que demostrarlo si la otra parte se opone. ¿Y esto por qué es? Y viene íntimamente ligado con lo que vamos a hablar en la siguiente parte, que es el cese de los alimentos. Esto es porque cuando ustedes vuelven a estar juntos, tienen que cesar los alimentos. El cese de los alimentos es una demanda o un acuerdo entre las partes, y si están juntos, lo lógico es que lo hagan por acuerdo, donde ustedes le solicitan al tribunal que, dado que ustedes ya no están viviendo separados, termine esa obligación alimenticia. Porque para el tribunal, primero, y esto se lo digo a todas las partes que siempre dicen: pero ¿cómo el tribunal me está cobrando eso? Pero el tribunal no tiene cómo saber que ustedes están juntos. O sea, no hay manera alguna de que el tribunal sepa. O sea, no es que el juez va a ir a la casa o un funcionario del tribunal a preguntarle: oiga, ¿están viviendo separados o están viviendo juntos? Por supuesto que no. Entonces el tribunal lo que va a hacer es lo que en el fondo dicta la ley: liquidar la pensión de alimentos, y resulta que ustedes, si no pagaron, le deben. Hasta que otra sentencia judicial determine que los alimentos se tienen que terminar. Y esto es súper importante que lo tengan claro. No basta con que hablen con la mamá y la mamá les diga: no, si los alimentos ya no tenéis que pagarlos porque estamos viviendo juntos, o porque llegan a un acuerdo, porque ustedes se llevaron al niño a vivir un tiempo con ustedes. La única manera en que el cese de los alimentos sea efectivo en el tribunal y la obligación de pagar los alimentos es que ustedes
o demanden de cese de alimentos o lleguen a un acuerdo, que puede ser en mediación de este cese de los alimentos, o a través de una transacción judicial, que es un documento también que se puede firmar en notaría, que luego se presenta al Tribunal de Familia, donde ustedes den cuenta de este cese de los alimentos. Ahora bien, ¿cuándo yo puedo demandar de cese de alimentos? Porque estos son casos puntuales donde yo estoy con la mamá, entonces o yo estoy con los niños, tiene sentido que yo tenga se cesen los alimentos. Entonces hay 3 casos específicamente donde los alimentos se cesan, que son los más comunes. Hay otros, pero estos son los comunes. El niño o la niña vive con el padre o con la madre que paga los alimentos. El caso que estábamos conversando, si ustedes tienen hoy día el cuidado personal de un niño, tienen que demandar de cese de alimentos, incluso para aquellos casos donde el mismo tribunal les haya dado el cuidado personal, por ejemplo, en el marco de una medida de protección, de manera provisoria les dirán el cuidado del menor, tienen que demandar igualmente el cese de los alimentos, porque el tribunal igual va a calcular la deuda, y esa obligación no deja de existir hasta que ustedes no demandan el cese. Tenemos un segundo caso, ya están en los casos más prácticos, hijo mayor de 21 años y no está estudiando. Esto también se los vuelvo a mencionar, yo creo que lo hemos hablado 3 o 4 veces, pero me parece que una cuarta, quinta vez es importante decirlo. Cuando tienen un hijo y ese hijo cumple más de 18 años, ustedes siguen obligados a pagar la pensión de alimentos. La obligación de pagar los alimentos es hasta los 21. Ese hijo estudie o no estudie, tienen la obligación de pagar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lógica y la mayoría piensa es, bueno, si ya es mayor de edad, ¿por qué le tengo que pagar alimentos? Lo que ocurre es que la norma que reguló los alimentos, que es la ley 14.908, es una norma bastante antigua, que tiene más de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando esta norma se dictó, la mayoría de edad era los 21. Cuando se adecuó la mayoría de edad a los 18 años, esta norma no cambió y por ende sigue establecido en la ley que los alimentos se deben hasta los 21, cualquiera sea el caso de educación del menor. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso es cuando el hijo mayor cumple los 28 años, pero sí estaba estudiando. Es decir, los alimentos deberán seguir pagando entre los 21 hasta los 28, solo si los hijos estudian. Y luego de los 28, el hijo estudie, no estudie, tenga profesión, no tenga profesión, se extingue la obligación de pagar los alimentos. Y nuevamente, y este es un tema súper reiterativo, pero lo vuelvo a decir, si cumple los 21, ¿puedo dejar de pagar? No. Tiene que demandar el cese de los alimentos o llegar a un acuerdo con su hijo que tiene más de 21 años para que voluntariamente terminen. Y cuando me refiero a un acuerdo por escrito que se presenta al Tribunal de Familia. No basta un acuerdo verbal porque ese hijo después los puede demandar por todo ese periodo que ustedes no pagaron. Lo mismo pasa cuando los hijos cumplen los 28 años. No basta con que ustedes dejen de pagar los alimentos si el hijo tiene más de 28. Tienen que demandarlo y tienen que cesar esos alimentos o llegar a un acuerdo. He visto casos dramáticos en que hijos de 40 años le están cobrando las deudas de pensión de alimentos a sus padres. Y en principio, si bien igual hay algo que se puede hacer ahí, se debe ese dinero porque nunca se cesaron los alimentos. Entonces, el llamado a todos es, en todos estos casos, ¿ustedes pueden hacer algo para eliminar esa deuda? Sí, pero no siempre es seguro que van a poder eliminarla. Entonces, el llamado es, cesen los alimentos cuando estén en estas 3 circunstancias, ya sea que el niño ha vuelto a vivir con ustedes, ya sea que es mayor de 21 y no está estudiando, o ya sea que es mayor de 28 años, cualquiera sea su situación. ¿Cómo se hace esto? Primero, debe pasar por una mediación previa obligatoria, diríjase a un centro de mediación, o lo pueden hacer a través de la página mediacionchile.cl. Si llegan a un acuerdo en mediación, maravilloso, el proceso termina ahí. Al contrario, si no llegan a un acuerdo en mediación, tienen que buscar un abogado para interponer una demanda de cese de los alimentos. Se presenta ante el juzgado de familia competente y ahí no requieren, si están en alguno de los dos últimos casos, hijo mayor de 21 o hijo mayor de 28, presentar ningún antecedente económico porque es un requisito objetivo. En el caso que ustedes tengan el cuidado personal, el documento donde conste el cuidado personal. Es un proceso bastante rápido e incluso el juez, en la mayoría de los casos, les puede dar el cese provisorio de los alimentos desde el momento en que sale la primera resolución, sin esperar todo el resultado del juicio, que puede tardar hasta 6 meses. Perfecto. Eso es parte entonces a tener presente. Ya mencionaba Pablo algunos ejemplos que suelen darse en el día a día. Tenemos la página web de Juris Maule donde pueden sortear todo este tipo de dudas, sobre todo las de personas de 40 años que están ahí también, lo mencionaste, se ve más de lo que uno cobrando la pensión de alimentos que nunca finalmente se cesó.
www.jurismaule.cl. Primera consulta es... Gratuita. Y luego de eso viene... Y luego, dependiendo del caso, les podemos fijar un presupuesto y ahí vemos la forma en que se pueda pagar. Siempre damos facilidades, así que por ahí no hay problema. Perfecto. Muchas gracias, Pablo Contreras, del estudio jurídico Juris Maule, en la comuna de Talca. Antes de despedirnos, siendo las 12:07, Elizabeth Meneses nos escribió en nuestro Facebook. Hola, muy buenos días, queridos amigos de Canal 30, un gran saludo para ustedes. Quiero pedirles si pueden saludar a mi nuera, que está de cumpleaños hoy. Ella se llama Angelín y es venezolana. Nosotros, la familia Jara, los saludamos, la queremos mucho, Dios la bendiga, le deseamos que cumpla muchos más. Y muchos saludos para ustedes. Son simpáticos y bendiciones a todos, los queremos mucho. Así que puedan celebrarlo entonces a esta cumpleañera Angelín, de parte de su suegra, Elizabeth Meneses. Que lo pasen muy bien y ojalá hayan acompañado para ver el saludo terminando este programa. 12:08, nosotros nos despedimos, pero nos reencontramos en la edición de media tarde de Voz Regional. Que esté muy bien. Chao, chao.